A enredar las ideas y los deseos para investigar las imágenes en la educación y principalmente en la formación de los profesores. Entonces, allá en este evento en 2023 en México, Ornella y Verónica hicieron un taller con nosotros y que me tocó, me encantó la propuesta y después de ahí las invité a participar y hacer el taller para mis estudiantes en Brasil. Y en Brasil, entonces, ellas estuvieron en 2023 para hacer el taller Experimentaciones con Imágenes e Imaginarios, Pedagogías y Pesquisas. Y este es el contexto de la charla y de la presentación que hablaremos con ustedes ahora. Por favor, ¿puede pasar la diapositiva? Ya la pasa. Ellas son las que pasan los vídeos. Es que aquí no me alcanza a leer la diapositiva. En solución, el real de la muerte. Ven acá. Ponte por acá. Pones aquí abajo y te vas hablando y ya puedes ver todo. Ahora sí. ¿Puedes poner en la tela llena, por favor? La anterior. La pantalla completa. ¿A que quiere la pantalla completa, chicas? Bueno, ponemos la pantalla completa, lo único que dejamos de ver. Ah, sí, lo que pasa, Ornella, porque se apaga la imagen de ustedes, ¿cierto? Claro, sí, mejor así. Quedamos así, entonces. Si quieres decirme, dime. Como prefieran. Así, Ornella. Claro, es que se oye el sonido ambiente, entonces ese era el problema que teníamos. Así que tendrás que trabajar con este tipo de pantalla. Ya, tranquilo, dejamos así. Ornella, por favor, ¿puedes entonces adelantar la diapositiva? Muy bien. Entonces, esto fue un poco de lo que conté a ustedes, que hicimos como una preparación conjunta, afectiva y con los temas del trabajo que empezaron a ser semeados en México, ¿no? Entonces, el objetivo principal era intentar, entonces, refletir un poco sobre cuál es el papel de las imágenes y cómo podemos trabajar con las imágenes en la formación de los profesores. ¿Eso por qué? Porque desde mi área de conocimiento de la geografía, nosotros hacemos muchos usos de las imágenes. Entonces, nosotros utilizamos las imágenes para decir que hay, por ejemplo, una cordillera y que nosotros en Brasil no lo vemos, pero por las imágenes podemos mirar, por las imágenes de
satélites, por las imágenes fotográficas, por las imágenes de dibujos, por las imágenes de nuestro celular. Entonces, muchos de los elementos de la geografía en la escuela, nosotros no tenemos la posibilidad de conocer personalmente y conocemos por medio de las imágenes. La más utilizada en la escuela son los mapas, pero los mapas no contan las verdades, contan una parte de las verdades del mundo, ¿no? Porque tiene toda una lógica de perspectiva de quien hace y cómo hace y para qué hace. Así es la misma reflexión para las imágenes. Entonces, pensando que nosotros en la geografía hacemos uso de las imágenes y que las imágenes son muy presentes en la educación, empezamos a reflexionar cómo estas imágenes pueden ser más que simplesmente ilustraciones para las situaciones y conceptos de la geografía. Outro ponto também que me parece importante assinalar é que temos como aporte teórico os trabalhos de Nicolás Mizoeff, que aqui foi muito já recordado, pero também de uma gama de profissionais, de teóricos também da América Latina, que é importante señalar justamente por esse diálogo sul-sul que tentamos fazer. Então, também trabalhamos com investigadores da América Latina, principalmente de Argentina. Trabalho com Verônica Ullmann, uma professora da UBA, geógrafa, e que tem toda uma metodologia de trabalho com as imagens na geografia. Pero também Alejandra Taborna, que é professora aqui na Universidade de Antioquia. E, además, os companheiros de Brasil, que também já foram citados aqui ayer e hoje por minha companheira anterior, que são os professores Venceslau de Oliveira Júnior, da Unicamp, Valéria Caseta, da USP, Gisele Girardi, da Universidade do Espírito Santo, e outros mais que fazem parte de uma rede de investigação internacional que hacemos parte, que tem a ideia de estudar as imagens, as geografias e a educação. Então, eles também fazem parte do aporte teórico que nos impulsiona a pensar sobre as imagens na educação geográfica. Muito bem, por favor, Ornella, a próxima diapositiva. Então, aí um pouco de lo que pensamos sobre a utilização das imagens para allá da função ilustrativa, representacional, e principalmente buscando empezar as imagens de uma forma afetiva que nos toca e que pode também gerenciar, empezar a criar formas de transformação em las miradas que temos sobre o mundo e principalmente sobre a geografia. Aqui também trazemos uma cita de Inês Dúcio, que vai dizer que muitas vezes nos sistemas educativos as imagens elas são como relegadas a segundo plano diante da escrita. Pero puedo dizer de la realidade do Brasil hoje que os livros têm muito mais imagens do que textos. Então, esta ideia de Inês de 2006, como há 20 anos praticamente, já está cambiada em la realidade de los livros de Brasil. ¿Ya? Muito bem. A próxima diapositiva, por favor. Então, como pensamos o taller? Não? Hicimos como encontros onde podíamos como pensar em uma eleição de imagens que fuera fotografias, pero também outras estéticas, além das fotografias, que poderiam manejar temas atuais, que poderiam promover uma reflexão geográfica, ambiental, social, pero também de pensamento feminista, justo a partir de uma teórica que utilizamos na geografia, que se chama Doreen Massey. É uma geógrafa britânica, porque nos deixou há pouco, par de anos, pero vas a pensar o espaço
de uma forma um pouco mais distinta, que é um espaço que não é solamente um substrato para as ações, mas um espaço aberto, em devir, e que pode ter muitas trajetórias, assim como a companheira anterior, Patrícia, nos dijo que não é uma ideia linear de desenvolvimento de espaço, pero algo múltiplo, plural e compuesto por muitas trajetórias e experiências. Então, esta geógrafa também nos permitiu mirar as imagens para trazer para o taller um conjunto de possibilidades distintas e plurais para começar a trabalhar com estas imagens em los cartazes que vamos a mostrar. Muito bem. El próximo, por favor. Então, agora los paso el micrófono para que pueda contar um pouquinho para nós como se foi a experiência então com o taller, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 te escuchamos. Sí, perfecto. Bueno, ayer estuvo dividido en 2 días y partimos de una teoría en relación a las imágenes, sabiendo de antemano que la mayoría de las personas que van a participar del taller provenían o tenían algún vínculo con la geografía. Y en este sentido elegimos una serie de imágenes, las seleccionamos, las organizamos y las presentamos como para que en el espacio áulico se pueda experimentar con ellas. Las dividimos como en 4 grandes áreas. La primera tenía que ver con la gentrificación, ¿no? que estaba vinculada a temas como expulsión de habitantes locales, construcciones en altura, reducción de espacios verdes. El segundo gran tema era el de los mapas, ¿no? Cómo los mapas construyen y nos ayudan a imaginar otros mundos. El tercer gran tema fue el de los territorios impactados por la actividad humana, que estuvo atravesado por imágenes que daban cuenta de quemas, de sequías, de generación de islas de plástico en el océano, etc. Bueno, y monocultivo de soja, que es algo que atraviesa muy fuertemente también a Brasil. Y por último, un grupo de imágenes que estaba asociado más que nada a esta idea de las murallas como una manera de dividir a la sociedad, a grupos sociales, a generar exclusión, segregación, migraciones, etc. No sé, adelantar un poquito. ¿Sí? Sí, igual sí. Un poco entonces lo que nos interesaba era pensar el vínculo entre la visualidad y la espacialidad, sobre todo pensando estos grupos de imágenes que les decía recién a partir de un hilo conductor que tiene que ver con pensar al espacio como una construcción social, como una construcción política, atravesada por relaciones de poder, por dinámicas de poder que generan determinados procesos asociados a la segregación, a la exclusión, a los desplazamientos, a la explotación, y en ese sentido trabajamos también bajo los aportes de una geógrafa feminista y postestructuralista que es Doreen Macy. Entonces, el primer día estuvo organizado por una primera parte que tuvo que ver con preparar el espacio áulico, sobre todo alterando la distribución convencional, separando las mesas, separando las sillas, armando un espacio para poder armar una ronda donde nos sentemos todas las personas que estábamos participando del taller. Y lo que hicimos primero es invitar a que cada quien se presente y que comparta una imagen que sea significativa, una imagen que interpele.
Y en ese sentido aparecían evocaciones a sueños, a fotografías familiares, fotografías de mascotas, tatuajes, y primer conocimiento entre todas las personas que estábamos participando de ese taller, lo que estaba habilitando era sobre todo configurar un espacio afectivo donde también empieza a ser un espacio íntimo y donde las personas empiecen también a soltarse. Luego de eso, los invitamos a recorrer el espacio del aula a partir de ciertas preguntas, y la idea era que se vayan moviendo respondiendo a esas preguntas con una serie de imágenes que habíamos colocado en el espacio áulico, sobre todo en los vértices, ¿no? Esas imágenes eran imágenes de fuego, agua, tierra y aire, y algunas de las preguntas que fuimos haciendo tenían que ver con, bueno, ¿te preguntaste por tu relación con las imágenes? ¿Te preguntaste por la potencia o conmoción que tienen las imágenes que utilizas en tus investigaciones y o clases? ¿Te representan las visualidades hegemónicas? ¿Disputan imaginarios las imágenes con las que trabajás? Entonces, a medida que íbamos haciendo esas preguntas, las personas se iban movilizando en el espacio hasta que quedaron conformados 3 grupos. Entonces, a partir de esos 3 grupos, comenzamos a trabajar con lo que ahora más adelante les vamos a mostrar, que van a ser los montajes. Repartimos papel afiche, repartimos, ahí vemos algunas de las imágenes, repartimos papel afiche, repartimos en primer lugar imágenes en blanco y negro, lápices de colores, plasticola, tijera, y la idea era empezar a ver estas imágenes y empezar a pensar en armar estos montajes, estos mapas, con esos materiales que fuimos dándoles a cada uno de los grupos. Las imágenes en blanco y negro las empezaron a pintar con los lápices a color, y luego en una segunda etapa nosotras brindamos un conjunto de imágenes a color, y ahí es donde fueron descubriendo ese gesto de pintar lo que está en blanco y negro. Y una tercera etapa fue la de brindar emojis o iconos de manos, y que fue una tercera capa que se fue adicionando en estos mapas, y también que fuimos viendo cómo fueron interactuando estas diferentes tipos de imágenes en cada uno de los grupos. Nosotras íbamos recorriendo cada uno de estos 3 grupos, íbamos haciendo algunas preguntas, algunos comentarios, pero solo a modo de seguir procurando o incentivando la creatividad sobre esas cosas que estaban haciendo. Luego, al final del primer día, lo que hicimos fue armar una ronda con los 3 afiches, y lo que hicimos fue invitar a cada una de las personas que estaban participando del taller a escribir algo breve sobre lo que despertó esa actividad hasta ese momento, ¿no? Digamos, qué efectos y afectos estaban circulando en el aula. En ese sentido, nos pareció interesante cómo comenzamos la actividad de ese primer día a partir de una presentación individual, luego pasamos al trabajo grupal, y por último volvemos a esta reflexión individual, que fue muy interesante porque en esa reflexión individual aparecieron varias cosas, como se evidenciaron algunos preconceptos que fueron apareciendo al momento de mirar por primera vez las imágenes. También algunas personas manifestaban cómo en estas capas sucesivas de imágenes que fuimos brindando, tuvieron que repensar esos mapas, esos montajes, y en ese sentido también ver cómo se iban interrelacionando las diferentes imágenes entre sí. También hubo una revalorización por parte de las personas de el tiempo que brindábamos a cada una de esas etapas, digamos, a cada una de las etapas que fuimos dando con los distintos tipos de imágenes, el tiempo para detenerse en las imágenes, para mirarlas, para pensar, para detenerse a ver cómo se vinculaban entre sí.
esta idea de dejarse afectar por las imágenes. Bueno, el día 2 comenzó con un ejercicio de recuperación, de memoria y recuperación de lo que se realizó el día anterior. Comenzamos nuevamente con un espacio en círculo, digamos, un espacio horizontal, donde todos podíamos ver las caras, escucharnos y circular la palabra. Y tuvo la particularidad que se sumaron algunas personas que no habían estado en el primer día. Por lo tanto, fue interesante también hacer este ejercicio de memoria y recuperación, no solo como un ejercicio pedagógico, sino también para integrar a las personas que no habían estado el día anterior. Luego de hacer este ejercicio, volvimos a solicitarles a los estudiantes y participantes que pudieran rearmar los grupos y contener a las personas que se habían agregado. Y este segundo día tenía la particularidad de profundizar en lo que ya se había hecho el día anterior. A la vez, este tiempo de dilación, ¿no?, entre un día y otro permitía volver a esas imágenes, volver a esas composiciones y reencontrarse, ¿no? Eso que nos permite esa distancia con el soporte, esa distancia que permite volver al soporte y encontrar en el mismo cosas que quizás cuando uno está inmerso en esa creación, producción, no las ve. Y volverla a ver con otros también, ¿no? Entonces comenzamos con ese ejercicio y les pedimos que les pedimos que hicieran una pregunta que les surgiera de esa composición. Estuvimos trabajando, no sé si lo dijimos, pero estuvimos trabajando con 3 grupos diferentes, más o menos compuestos por las mismas cantidades de integrantes, y cada grupo le pedimos que hiciera una pregunta. Esa pregunta la compartimos a otro grupo, ¿no? De tal manera que se circuló también curiosidad y cierto conocimiento que fue de alguna manera como generando una especie de conexión y de trama a la vez, ¿no? Como que si lo podemos pensar y conectar con la ponencia de la compañera anterior. Se generó como una especie de trama, un tejido afectivo, en el cual también se iba consolidando una especie de pensamiento común, ¿no? De esta manera, como ya enunció Vero el primer día, partimos de una premisa y de una imagen individual, fuimos a colectivizar el conocimiento y luego volvimos a la palabra individual. Y con este gesto también buscamos un poco lo mismo, ¿no? Recuperar la pregunta que surge de cada grupo, pero a la vez colectivizarla. Esas preguntas les pedimos a los participantes que pudieran incluirlas del modo que quisieran en esos cartaces, en esos montajes que estaban haciendo, y que buscaran la manera, digamos, de intervenir, ¿no?, sobre esas imágenes, intervenirlas con esas preguntas, ver qué irrupciones podían generar esas preguntas que estaban ahí. Luego, tuvimos tiempo también para hacer un cierre, ¿no? Porque consideramos que junto a lo que son las pedagogías ancestrales y todo lo que tiene que ver con un ritual y entendiendo también la pedagogía como ritual, que todo lo que se abre se tiene que cerrar. Entonces, no sé si comentamos, pero en esta circulación que hicimos como primera instancia, en relación a preguntas, tuvimos siempre la imagen del fuego en el medio del espacio, algo que fue muy significativo, que inclusive fue un ejercicio inconsciente, porque lo quedamos ahí y después nos dimos cuenta de la potencialidad de ese elemento puesto al centro del espacio, y que determinó, digamos, y constituyó el espacio sobre el que significativamente nos encontramos en Ronda, ¿no? Una especie de, digamos, ontología relacional, ¿no? Que fue también lo que estuvimos trabajando, digamos, no entender la materialidad de las imágenes, la materialidad del soporte,
como un mero material, sino entender también toda la potencialidad que despierta en el espacio en el que lo integramos, en el espacio en el que lo estamos trabajando. Entonces, lo que les soy yo. Perdóname, te quedan 2 minutos, es que ya os habéis alargado más de lo normal. 2 minutos. Ok. Solicitamos a los integrantes que se pusieran nuevamente en ronda y nosotras habíamos llevado unas plantas con unas flores, unas aromáticas, buscando también que este espacio del aula fuera un espacio vital, fuera un espacio vivo, como estaba haciendo todo ese trabajo. Colocamos todos esos montajes alrededor y también todas las materialidades y los descartes, ¿no? Entendiendo también que son materialidades significativas, tanto lo que ingresa como lo que egresa. No voy a tener tiempo de contar mucho de los montajes, voy a tratar de ser breve en esto. Acá vemos que el primer montaje, por ejemplo, lo que evidencia es una composición que excede el límite original del afiche que le dimos. En este montaje lo que observamos es que no hay, ¿no?, un contorno específico, pero que hay un punto de entrada, si se pueden, no sé si lo logran ver, pero acá hay como un buraco, un agujero, ¿sí?, como si fuera un ingreso a la imagen, que coincide también con ciertas imágenes de la segregación, ¿no?, de la territorialidad. Trabajan muy fuertemente operando, digamos, en esta identidad y en conectar una imagen con otra, ¿sí? Si ven también cómo conectan mediante el color, por ejemplo, ¿no? Y las preguntas que entonces a este grupo le llegaron tuvieron que ver con ¿hasta cuándo adicionar o remover? ¿Será que los grupos tenían alguna idea previa de la forma en el que el afiche, la forma de que el montaje o el cartaz iba a tomar, ¿no? Si fue una sorpresa. Este es el segundo que trabajaron. Si pueden ver en este, fíjense también lo que nos parecía muy interesante es cómo a la misma propuesta pedagógica surgieron 3 montajes absolutamente diferentes, lo cual caracteriza la identidad también que fue adquiriendo cada grupo. Eso nos parece algo muy, muy interesante y muy lindo. En este caso hay como si fuera un caos en la composición, pero no entendiendo el caos como algo negativo, sino como algo interesante que permite, en este caso, entender esas imágenes como grupos, como si fueran islas, pareciera ser un mapa, ¿no?, territorial, y invita a recorrer el mapa como si fueran esos ríos, que inclusive acá aparecen esas líneas, ¿no? Y esas líneas y esas aguas están vinculadas por afectos y están vinculadas por palabras. A la vez, este grupo, por ejemplo, también agregó una tridimensionalidad, ¿no? Eligió romper con esa bidimensionalidad, trabajando con algunos elementos por debajo de esas imágenes, entonces permitía como diferente volumen, y les llegó la pregunta si siempre existe una luz al fin del túnel río. Ah, ok, bueno. Bueno, este es nuestro tercer montaje. En este montaje vemos que hay como fragmentos también, ¿sí?, que son 2 afiches, digamos, que trabajan en conjunto, y no te escucho. No te escuchamos, Antonio. De 6 minutos del tiempo. Os habéis pasado más de 6 minutos del tiempo dado. Por favor, ir terminando. 1 minuto más, no podemos daros más. Entonces vamos a pasar con este montaje, así no demoramos más. Bueno, las consideraciones o inconclusiones desde la pedagogía de las imágenes. Partimos de una curaduría previa de imágenes, de textos y de objetos, entendiendo que estos materiales
digamos, son visualidades con y junto a las que estamos, ¿no? No son solo materiales de trabajo, sino que también son materialidades que, como decía, desde esta resignificación de la ontología relacional, entendemos que tienen mucha potencia, que tienen afecto en sí mismo y que despiertan imaginarios. Buscamos que los participantes tuvieran un anclaje con lo conocido, ¿no? Con la geografía, reconociendo las dimensiones físicas como los discursos que están intrínsecamente vinculados, ¿no? De poder y saber. Esta experiencia promovió pedagogías experimentales y transdisciplinarias que estuvieron todo el tiempo abiertas al ensayo y al error y al armado de diversos y creativos montajes. Lo que nos propusimos fue cuestionar los imaginarios tradicionales de la geografía, en este caso, transitando una visión neutral del espacio, transitando de una visión neutral del espacio a una mirada crítica, feminista, queer, que interroga cómo habitamos y representamos el territorio o los territorios, generando nuevos imaginarios colectivos y haciendo del espacio pedagógico un espacio vital, ¿no? Un espacio creativo que permite entender que dentro de las aulas y dentro de estos espacios como talleres hay lugar para imaginar nuevos mundos y para hacerlo a partir de estos montajes como una experiencia. Creo que nada más. Gracias, Ana Paula, por estar ahí. Gracias.